Très bien, donc vamos a seguir. Vamos a abrir la cara de Pandora para encontrar un tesoro. Vamos a caminar en los puentes de luz para llegar a la destinación también. Y yo agradezco muchísimo a Beatriz y Jean-Guillaume, sin las cuales no existiría la Escuela Francesa de Descodificación. Fue muy bello todo lo que yo escuché, todo lo que yo conozco, estoy muy feliz de todo eso y de la apertura, la curiosidad que vosotros tenéis ahora. Y vamos a seguir con un protocolo, porque desde la 9 me parece que viene tantas cosas muy ricas que necesitamos de regresar al esencial, que es el cuerpo. Entonces, si les gusta, si quieres, vamos a hacer un protocolito. ¿Ok? Experimentar la biología. Vamos a experimentar la biología. ¿Vale? Ok, es un protocolo muy simple, muy sencillo para regresar a la biología. Es respirar. Vamos a respirar. Cuando está listo. Me dice cuando está listo para respirar, para regresar en el cuerpo, en el momento presente, porque respirar es llenarse de vida, llenarse del presente y quitar el pasado. Con la expiración es quitar el pasado de hace una segunda, me explico. Es el momento presente que me permite de vivir. No es aire de hace una hora. ¿Ok? Entonces vamos a respirar. Segundo protocolo, un poquito más difícil. Vamos a quedarnos en el momento presente, en este espacio. ¿Ok? Aquí y ahora. Es difícil porque la mayor parte del tiempo estamos en memoria, en el futuro, en proyectos. Estamos a no sé dónde. Y se necesita shock. Se necesita problemas para regresar aquí. ¿Qué necesito hacer? Qué curiosidad. Entonces, regresamos. Abrimos la cara de Pandora, el cuerpo. Caminamos en puente de luz, quiero decir, en la sensación, en la célula, con este puente, a la luz que está dentro, para llenar nosotros de la vida. En un lugar muy especial, ahora, un lugar tranquilo, de paz, donde no exista conflicto o problema. Estamos aquí. ¿Hay problema? ¿Hay cosas que no funcionan? Por supuesto que no. Si estamos realmente aquí, en el presente, ¿dónde son los problemas? ¿Dónde son los objetos de preocupación? Entonces, empezamos adentro del momento presente, de esta presencia a su mismo. Y si reaccionamos solamente a presente, ¿qué sucede? ¿Cómo se siente el cuerpo? Si vosotros están solamente aquí y ahora, realmente aquí, ¿cómo está tu cuerpo? Ok. Podemos amplificar eso. Esta conciencia. Y abrir los ojos para encontrar el mundo real. El mundo real que está aquí, ahora.
Aprendo solo es encontrar este yoga, estas personas que están a tu lado. Es el real. Ok, respirar. No olvides respirar. No puedes olvidar mucho tiempo, me explico. No olvides en la conciencia de respirar la vida, de respirar el momento presente. ¿Por qué empezó así en nuestro encuentro? Es porque hablamos de conflicto, hablamos del pasado, hablamos de cosas apasionantes, con el peso, con esterilidad. Pero es importante de regresar a bases. Yoga de tranquilidad, de paz. Para después ver ce que no funciona. Necesito de vivir, de estar, de ser en un espacio, en una conciencia natural, de paz, para ver ce que no va. Si estoy en un yoga de perturbación, de locura, no puedo ver mi locura. Necesito regresar ahora, en el momento presente, para encontrar mí mismo. Es el sentido de la biodescodificación. Es aprender a ver. Es aprender a escuchar. Vosotros están aquí escuchando, mirando, para entender cosas nuevas, diferentes. Y en mismo tiempo, cosas antiguas, de todo el tiempo. Estamos aquí para encontrar nosotros, entender ce que sucede, gracias a la enfermedad, gracias al problema. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Por qué eso? A este momento. Entonces empezamos a encontrar la estabilidad. Estamos en la tierra, estamos aquí. Para mirar, para aprender a escuchar. El lenguaje del cuerpo. Cada órgano es como una letra. Y todo el cuerpo es como alfabético. Con muchas letras. Que habla, que dice cosas. Pero ¿qué dice este cuerpo con esta enfermedad, esta infección, este cáncer, este bronquitis, no sé qué? ¿Qué? Es un lenguaje. Y estamos aquí para aprender a escuchar, a descodificar. Hace 21 años yo hablo este descubrimiento, yo tomo esta decisión de llamar eso biodescodificación, descodificación biológica. Y es una forma de relación con sí mismo. Para los terapeutas, es una forma de relación con el paciente, de encontrar a la otra persona. Y no es realmente natural esta forma de encuentro. Estamos más mental, estamos más intelectual, estamos más cómodos en el cerebro, pero vamos en los pulmones, vamos en el cuerpo ahora, para encontrar la otra persona de este yoga, de nuestra biología. Respiramos. Regresamos aquí, en el presente. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a aprender a descodificar? ¿Cómo vamos a aprender a escuchar, a entender lo que sucede? Estamos como en el desierto. Yo fui hace algunos meses con mi pareja en Acatama, en Chile, en el desierto. Pero para mí fui solamente arena. Yo vi solamente arena. Entonces yo me perdí con mí mismo y yo busco el camino, pero no encontré el camino. Pero nombré una guía. Viene y este guía dice, sí, mira, hay un paseo, hay un camino, pero yo vi solamente arena. Pero él vi el camino, la pista. Un año antes yo fui a Guyana, Amazonia, en Latinoamérica, y la Guyana, en el bosque,
hay solamente hojas, árboles verdes, y yo no vi nada. Pero la guía vi un boa, una serpiente verde en los árboles verdes. Porque este hombre nací en el bosque. Este hombre nací. Entonces, un año antes, yo fui a Yucatán para ver los tiburones ballenas. Y yo vi, para buscar también delfines, animales, pero yo vi solamente agua. Pero la guía un maya, un hombre maya que nací en Yucatán, él ve las cosas. Yo no conozco este lugar. Y finalmente encontramos delfines y una tiburón ballenas. Entonces quiero decir que cada persona tiene su forma de ver, su aprendizaje, donde él nació. Y el hombre que nació en el bosque de Amazonia, él ve todo, animales para sobrevivir. ¿Okay? El otro que vive en agua, cerca del agua, él ve todo con agua. Yo no vi nada. En el desierto tampoco. Yo, al contrario, yo vi el psiquismo en el suelo de la calle, por ejemplo. O en la asfalta también. ¿Cómo? Asfalto. O en las piedras. Yo vi el psiquismo. Es nuestra forma de encontrar las cosas. Yo tomo el avión y veo, otras cosas. Entonces, la descodificación, el arte es de ver adentro de las palabras, de los comportamientos, como de aprendiste vosotros, gracias a Beatriz y Jean-Guillaume, encontrar adentro de un sobrepeso, de anorexia, de esterilidad, de encontrar el sentido biológico, la utilidad del síntoma. El cuerpo es nuestro amigo, tiene un lenguaje. Entonces, es aprender a ver las cosas en el cuerpo, cuando la persona habla. Y de tomar la llamada hasta el inconsciente, hasta el cerebro, para escuchar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde es este teléfono? ¿Okay? Y encontramos en un cárcel un cerebro, un pobrecito que está aquí desde no sé cuánto. Y así permitimos de ir a la profundidad de las cosas. Y de escuchar en el desierto de la persona la cosa que le duele. ¿Ok? ¿Estoy claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Y la descodificación viene de tres hombres. Yo hice esta creación hace, 21 años. Y porque antes, como lo diré en la mañana, gracias a María, yo fui como un buscador de sentidos de las cosas, de por qué vienen enfermedades, problemas, si el cuerpo es tan perfecto, si la vida está perfecta, la naturaleza y todo eso. ¿Dónde es el problema? Y poco a poco, gracias al doctor Hammer, entendí que el problema es una manera de ver las cosas. Y que las enfermedades, los problemas aparentes, es una solución escondida, como lo escuchaste con la esterilidad. Es un problema aparente, una mujer quiere embarazarse, quiere un hijo, pero una parte de ella no quiere, tiene miedo de dar la vida o de otras cosas. Entonces, hay dos formas de encontrar los problemas, la enfermedad. La primera manera, tenemos la costumbre de decir, qué pena, tengo una enfermedad, qué mala pata que yo tengo eso. Otra, que es más como escandalosa, es decir, ¿cuál es el sentido? ¿De dónde viene eso? En mi cuerpo, si es perfecto, si es mi amigo, entonces, ¿por qué viene eso? Es porque una parte de mí pregunta a mi cuerpo de hacer esta enfermedad. Eso tiene un sentido biológico. Eso fue el grande descubrimiento del Dr. Hammer, que él habla de ley cuando yo hablo de hipótesis. No necesito tener seguridad.
de ser certo, de sûr, ¿sí? Sí, de estar seguro. De estar seguro que así son las cosas. No, no necesito. ¿Cómo contesta Jean-Guillaume cuando alguien pregunta algo hace 15 minutos? Él dice, no puedo contestar de manera general. La relación sí. La relación sí. Entonces, yo hablo otra vez de la forma de relación biológica con la persona. Y Dr. Hammer fue muy importante para mí, este encuentro en el año 91, porque él, por fin, tenía la contesta que yo busco en hospitales, en todos lugares, de cuál es el sentido positivo de la enfermedad, de las emociones, de todo lo que sucede. ¿Cuál es el sentido? ¿A qué sirve todo eso? Y él, su base es el cuerpo, es la biología. Es como este ave que miramos, es como cuidar los bebés, es cuidar. No, como una mamá que tiene un cáncer de los pechos, porque su bebé se enfermó. Me acuerdo de esta mujer muy cariñosa y su hijo va a la escuela, pero viene problema a la cantina con la comida, a la escuela, viene infección, no sé qué, se va al hospital. Y su mamá se asustó, quiere cuidar más su hijo. ¿Cómo ella puede cuidar más? Ella no tenía, en este momento, no tiene solución concreta. No tiene solución. Su bebé, su hijo, no es un bebé, pero está al hospital, está enfermo, tiene infección con la comida de la escuela. Entonces, él no puede entrar, ahí es como un lugar estéril. Ella siente como preocupación. ¿Qué puede hacer ella? Ella lo vive en su cuerpo. Ella no lo vive en la mesa o en un papel. Todo lo que vivimos, lo vivimos en nuestro cuerpo. Ahora me escuchan con oídas, con cerebro. Me ves con vuestros ojos, me explico. La vida pasa con este instrumento que es el cuerpo, el mundo, se va adentro. Entonces, ella le vive con qué parte de su cuerpo. Su hijo se enfermo. La relación de esta madre fue con el pecho izquierdo, que es el primero que la mamá diestra da a su bebé. Es la relación íntima, muy de protección a mi bebé. Una diestra le cuida así, es mi bebé, le cuida en mi pecho, con caricias. ¿Okay? Y tiene el otro libre, si viene por casualidad el esposo, quién sabe. Y que tiene un poquito de celosidad. Hay veces, hay algunos papás así, ¿no? Entonces, él viene una enfermedad de este pecho, enfermedad de no poder actuar afuera. No, ella no puede hacer nada afuera. Entonces, ella lo hace adentro. Él no puede controlar, cambiar afuera. Entonces, ella cambia adentro. ¿Eh? Y así, cada parte del cuerpo tiene un código. Es la razón por la cual yo batizo eso descodificación. Cada parte del cuerpo tiene un código, una razón, un sentido biológico, una utilidad. Y Dr. Hammer empieza a dar cada código de cada órgano con el sentido biológico. ¿A qué sirve el pecho? ¿A qué sirve la oída o ojos o la piel? ¿Okay? Entonces, Michael Jackson, que todo el mundo conoce, tenía una enfermedad, se llama vitíligo. Vitíligo. Es como mancha blanca, el vitíligo. ¿Conoces? ¿Eh? Vitíligo. Pero no son manchas. Parece como manchas, pero no son. Es depigmentación. No es una mancha, es una falta de algo. Entonces, no viene el bronzage. ¿Bronzare? Sí, de ponerse moreno, el bronceado. Bronceado. No viene el bronceado de Michael Jackson. ¿Y por qué eso? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el sentido biológico? A un nivel de relación. El más importante es la relación, como siempre, como dice Beatriz y Jean-Guillaume también, es la relación. ¿Okay? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el sentido de eso? Entonces, la relación de Michael Jackson con el sol, porque si no hay bronceado, eso,
algo así. Si no hay bronceado, ¿a qué sirve el bronceado? Cuando viene el sol, me quema. ¿Eh? Si me voy en la calle, en la playa de Barcelona o de Islas Baleares en verano, viene mucho sol y me quema. Entonces el sentido es una protección. Así la gente de África está más negra que la gente de Norvegia. Entonces es una protección del sol. No quiero que el sol va adentro y que me quema. Pero él fue al revés. Él fue al revés. Es que su papá le critica mucho. Le dice malas palabras como insultas. Él dice que tenía una mala relación y que le duele mucho. Él quiere que su papá viene como mira adentro que yo soy un hombre bueno, tengo un bello corazón. Es su historia. Entonces, él quiere que el sol, como el papá, ¿sabes qué es simbólico? El sol es el hombre, la luna es la mujer. ¿Por qué? Es biológico. El ciclo hormonal del hombre es un año, la testosterona. El ciclo de la mujer, de estrogenia, de la mujer es un mes, una lunación, como en 28 días más o menos. Entonces la luna es por la mujer, el sol por el hombre. Entonces el hombre importante de su vida, el papá, yo quiero que él ve adentro. Mira que yo soy bueno. Entonces no voy a dar protección. Voy a hacer como mancha blanca para que él ve. Necesito que la gente ve que I'm not bad. Pero él canta I'm bad, pero que ve adentro. ¿Okay? Entonces él tiene esta enfermedad que tiene este sentido. Entonces la enfermedad es una adaptación a un momento que no está todavía. Que fue en la relación antes con su papá, que sucede varias veces. Pero estamos adaptando a un momento que de la infancia, del pasado. ¿Okay? Estamos en una suradaptación. Eso se llama aprendizaje. Creo que el ser humano siempre está en aprendizaje. Es la razón por la cual estamos juntos. Estamos juntos en este lugar o a tu casa, tú que me escuchas. Estamos aquí para aprendizaje, para nuevas cosas. Y utilizamos aprendizaje de manera inconsciente. ¿Ok? ¿Me entiendes? ¿Me explico? ¿Sí? Porque vosotros aprendéis un día el español. ¿Escriben cosas? Porque aprender a un momento que olvidas a escribir. Entonces, utilizamos siempre aprendizaje, escondido en el inconsciente. ¿Ok? Entonces, él aprendí a la relación con su papá, con el sol, que él no le critica mucho. Le critica, le golpea, dice malas palabras. Él, su aprendizaje, él quiere abrirme a la luz, a la verdad, al papá, para que él ve adentro. Y que hace Michael Jackson después, él fue un star para enseñar al mundo que es una buena persona, de pigmentación de la piel, cambiar como su identidad, porque quizás su papá no le gusta su identidad, entonces necesita de cambiar la cara, busca una cara que su papá, que la gente puede aceptar. Entonces, podemos hablar de Michael Jackson, podemos hablar de enfermedad, de la cual que, no sé, ¿qué enfermedad gustaría preguntarle? Dime, nombre de enfermedad ahora. ¿Sí, señora? Ok, insuficiencia renal es el riñón, el sentido es la purificación del sangre y la gestión del agua. Entonces, si, por ejemplo, alguien, por casualidad, no existe, pero si alguien está en el desierto y no hay agua, este pobrecito está como desesperanza, dice, pero yo quiero tomar un agua, pero me falta algunos centímetros a mis manos para tomar la botella de agua. ¿Qué va a pasar? Mira esta coincidencia, es divertido.
esta coincidencia, este turista que se perdió en el desierto porque él no escucha la guía, es quizás un rebelde, quién sabe. Y este hombre va a hacer una insuficiencia renal, natural, muy útil. ¿Por qué? Porque gracias a la insuficiencia renal va a guardar la agua, toda el agua en su cuerpo, toda el agua. Va a venir como edemas, va a venir, va a quedarse el agua en su sangre, en todos lugares. Así va a poder vivir un poquito más. ¿Ok? Pero el agua aquí es el mundo real, con esta diapositiva. Y, por ejemplo, hay una historia de caballos que los alemanes les avaient amené des chevaux dans le désert. Sí, los alemanes habían llevado caballos. Llevar. Ok, alemanes lleva caballos de Alemania en el desierto para encontrar oro, diamantes en un lugar de África, desértico. Y entonces los caballos vienen y poco a poco vienen menos piedras, menos oro. Entonces, alemanes dicen, ok, chao, y regresa en su país. Y queda los caballos en el desierto. Pero finalmente los caballos no se morían. Así como otros caballos, nueva generación. Y como años y años y generaciones después, como quizás 100 años, vienen otros hombres. Y mira los descendientes de los caballos de Alemania, pero con una mutación del riñón. Porque como hay poco agua, el riñón muta como el riñón del camelo, que guarda más la agua. ¿Okay? Es el sentido biológico. Ahora hablamos del mundo real, pero hay veces, qué pena, estamos en un mundo virtual. Me parece que hay agua pero es una ilusión de óptica. Me explico. Es falso. Entonces me protejo de este agua que no existe. ¿Dónde está la agua? Pero este turista también se protege para no sentir la agua que no existe. Entonces, si alguien se siente en el desierto, él no es, pero se siente en falta de referentes. ¿Referencias o referentes? Okay. Una persona, por ejemplo, un déménagement, ça j'aime. Una mudanza. Mudanza. Por ejemplo, una familia hace una mudanza. Es la decisión de los padres. Okay. Estamos mal aquí, vamos a cambiar de lugar. Pero el chico le gusta mucho esta casa, tiene amigos, la escuela, son sus referentes. Es su lugar. Él no quiere cambiar. Pero el papá dice, así es, el cambio de trabajo, no sé qué, entonces cambiamos de ciudad o quizás de país. Y yo pensé así a una chica que después tiene el problema de riñón. Yo perdí mis referentes, mi lugar, mi espacio, mi habitación, mis amigas, la escuela, todo, los árboles, los animales, qué sé. Entonces, por el cuerpo, el referente fundamental biológico es la agua. Es la agua. ¿Por qué? Siempre los animales, el ser humano, el medieval o el prehistórico, sus referentes es la costa del mar, es fuentes, es río, para vivir, para sobrevivir. Entonces, él dice, vamos a 3 días de aquí, hay un pozo, no sé qué. Entonces, un puits, c'est ça? Un pozo. Un pozo. Donc, si me falta referentes, que sería una casa o mi trabajo, no sé qué, el cuerpo entiende referentes, el cuerpo hace un cambio, una descodificación biológica. ¿Cuál es para él? Referentes, es la agua. Entonces voy a guardar la agua en mi cuerpo. Ese punto es importante. Estamos en un mundo con cosas nuevas, pero el cuerpo tiene sus órganos. Va a descodificar cada experiencia. Para que eso se puede vivir en un lugar en su cuerpo. Entonces, riñones, insuficiencias
Otro hombre fue cuando él perdió su trabajo. No tengo mis referentes. Estoy perdido. Estoy en la nada. Como en desierto. Estoy en la nada. No hay... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por ejemplo, otra persona, otro chico, y su papá se divorcian. Es perdido porque sus referentes es la pareja de los padres, de los papás. Estoy perdido. Entonces, mi cuerpo conoce solamente la realidad concreta. Si es divorcio, es una abstracción. ¿Dónde esta abstracción va a venir en mi cuerpo? Entonces, el cuerpo busca, gracias a la emoción, dónde se va eso. Como el chico que está al hospital porque come mal a la escuela, la mamá, es el pecho. ¿Ok? Entonces, hay eventos como miramos aquí, por ejemplo, o antes, este chico, ¿qué sientes este bebé? ¿Qué opinas? ¿Cuál es la emoción a este segundo? ¿Rabia? ¿Qué más? Impotencia. Incompréhension, impotencia, rabia. ¿Qué más? Desolación, ¿sí? O en chat, ¿qué emoción? La gente se escribe. Soledad. Ok, muy bien, soledad. Entonces, nadie, por supuesto, habla de este bebé, ¿verdad? Si vosotros hablan de este bebé, hablan de una emoción. ¿Por qué hablar de desolación, de soledad, de rabia? Vosotros hablan de ce que sentiré si sucede eso. Entonces, estamos en el virtual. Vosotros están en el virtual. Toca aquí, no hay nada, ¿sí? ¿Puedes tocar? No tenés nada. Estamos en la ilusión. Estamos reaccionando a la ilusión. ¿Entiendes la idea? No. Si estamos en un mundo real, respiramos. ¿Ok? Podemos respirar. Estamos en este espacio. No hay nada, no hay problema. Si tienes sed, hay agua. Tranquilo. En el mundo real. Pero estamos en una trampa. Una trampa, como aquí. Estamos en una trampa. Muchas veces estamos en una trampa. Entonces, cuando viene una trampa, ¿qué vamos a hacer? Cuando estamos en una trampa, en un bioshock, en una dificultad, ¿qué vamos a hacer? Si no hay solución, es la última solución del avestruz. Mira, el avestruz, que busca quizás granolla de ajonjolí en la tierra o no sé qué. Entonces, no, ella tiene miedo. No quiere ver la realidad, el mundo real, este avestruz. Es la solución de la negación. ¿Ok? Pero el problema sigue. Entonces, él va a venir en el cuerpo. Pero ¿de qué manera va a venir en el cuerpo? Este evento exterior se percibe y con el sentido va a venir alguna emoción. ¿Y qué hacemos con esta emoción? ¿Vamos a hacer como la avestruz? ¿O vamos a confrontar eso? ¿Ok? Entonces, hay diferentes posibilidades de arreglar eso. ¿Por qué hay diferentes concepciones del ser humano? La primera es que el ser humano es una suma, un ensemble, ¿c'est ça? Un conjunto de químicos. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar la química con una medicina, con tablet. Pero personalmente creo que estamos otras cosas que química. Si es solamente química, no es un ser humano. ¿Cómo on dit un cadáver? Un cadáver. Un cadáver. No es un ser humano, es un cadáver. Si es solamente química. Hay algo más ahora adentro de nosotros que la química. Aquí, en la mesa, también es química. ¿Ok? El computador también, pero él no tiene conflicto, no es vivo. Entonces, hay diferentes lugares de sanación.
diferente percepción del ser humano. Si es una percepción química, entonces es como olvidar la vida. Otra concepción de la enfermedad del ser humano y de sanación es de decir que todo viene de afuera. Viene de la contaminación, viene de la alimentación, viene de no sé, el frío. Pero con esta creencia necesitamos de cambiar afuera las cosas, de cambiar el mundo. Y así estamos como víctima de las cosas. No estamos el dueño adentro de la casa. No estamos dueños de nosotros. Estamos como alquilamos este cuerpo, estamos de pasaje, pero entonces, primera creencia estamos la suma química. Segunda, estamos reaccionando, solamente reaccionando a lo que sucede afuera. Pero esta creencia no funciona. Porque si todo viene de la contaminación, todo el mundo tendría la misma enfermedad con la contaminación de Barcelona o de Chernobyl o no sé dónde. Si viene de la alimentación, también. Cada persona que come esta cosa, con el gluten, por ejemplo, ¿se dice así? ¿Gluten también? Sí. Okay. Todo el mundo que come gluten va a venir reumatismo o no sé qué, o problema de colitis. Pero no, no es el caso. Hay alguna persona con el gluten que viene reumatismo, otra persona como colitis, otra como alergia, otra que vomita, otra que tiene dolor del cerebro. Entonces no es el gluten. Si el problema viene de afuera, viene la misma reacción. Si tengo un martillo, que se dice Hammer en Alemania, y que yo golpe la cabeza de todo el mundo, va a venir dolor a todos. Entonces, eso viene del martillo. ¿Ok? Pero si viene un microbio o el frío y que tenemos reacción diferente, entonces hay algo adentro. ¿Ok? Entonces, primero, no estamos en una suma química. Segundo, no estamos solamente en reacción de lo que sucede afuera. Tercero, ¿qué es el ser humano? Hay algunos filósofos que dicen que yo soy lo que yo pienso. ¿Eso? Yo soy lo que yo pienso. Soy lo que pienso. Je pense donc je suis. Entonces, ¿qué es el ser humano? Primera opción es la suma de química. Segunda opción es reacción de lo que sucede afuera. Tercera opción, el ser humano es lo que él pense. Como dice Descartes, pienso, donc soy. Pero, ¿por qué sucede eso en nuestro mundo? Es porque creo que las emociones son como peligrosas para el ser humano. Es mejor de controlar las cosas. El pensamiento se puede controlar. Las emociones es como un mundo salvaje. Entonces, en la educación, en muchas culturas, el hombre, el chico no puede llorar, no puede expresar su emoción. Es como instabilidad, es como rechazar esta parte que no se puede controlar. Otra percepción del ser humano es el ser humano es lo que él hace. Entonces, si hay un problema, necesita de hacer algo, de encontrar una solución, de tener un comportamiento. Y para la descodificación es al revés, vamos más en el mundo emocional y en la necesidad biológica. No necesitamos de hacer cosas. Es como si hacer cosas es... yo quiero cambiar el mundo exterior y no escuchar el mundo interior. Y el camino de la descodificación es, primero, escuchar lo que sucede adentro, qué sucede en mi cuerpo emocional, cuáles son mis necesidades en este momento. Y de eso va a cambiar muchas cosas. De escuchar. Si no escucho mi cuerpo tiene un megáfono y grita. Y eso se llama enfermedad. ¿Okay? Otra
definición del ser humano, otra equivocación, sería la identidad, falsa identidad. Y vamos a ver eso con Milton Erickson, que fue la segunda persona que me da inspiración para la creación de esta forma de terapia. Con Dr. Hammer vimos más el sentido biológico, a qué sirve, por ejemplo, vitiligo de Michael Jackson. ¿Okay? Con Milton Erickson vamos a encontrar que el ser humano es un conjunto de aprendizaje. Y la terapia es un nuevo aprendizaje. Y la enfermedad me permite de encontrar un lugar de rigidez donde yo necesito aprender cosas. Y Milton Erickson inventa una forma de terapia muy breve y que es como ir en el centro del aprendizaje, que es quién soy. ¿Por qué eso? Porque yo creo que estamos bastante con una máscara, con un papeles, con función social, con falsa identidad que se llama identificación. Y la forma de terapia de Milton Erickson permite de ir más lejos gracias al aprendizaje en un crecimiento. De manera totalmente inconsciente, porque Milton Erickson trabaja de manera muy corta. Es el padre de la terapia breve. ¿Okay? Entonces, el resumen de ce que yo digo es que hay como dualidad adentro del ser humano entre el mundo real, el mundo virtual, y la biología va a reaccionar al mundo virtual. No estamos en el momento presente, estamos en estas reacciones de lo que sucede con los aprendizajes. Y podemos así imaginar una forma de terapia que sería de regresar a la identidad, a lo que yo soy en este momento presente, en mi identidad real, que no es peligroso. Y como yo empiezo a decir, cuando hablo de respiración, de regresar aquí, es de regresar al momento presente. Porque enfermedad quiere decir un aprendizaje del pasado que yo recorre toda mi vida. Por ejemplo, un hombre tiene problemas de insomnio. Y él viene en terapia. Y cuando se acostó este hombre, cuando él se acostó, tiene mucho miedo. Y buscamos la emoción en su cuerpo, no en su mental, no en su pensamiento, pero en su sensación. Y él toma conciencia corporalmente de su miedo de morir. Cada vez que él se acostó, eso no es racional, pero lo siento así, es tonto quizás, pero yo siento este miedo. Y buscamos el origen de este aprendizaje. Y el origen fue cuando él nació. Se pasa muy mal y él no se recuerda de manera consciente. Pero su cuerpo, como el nuestro, se acuerda de todo lo que vivimos, todos los aprendizajes. Y viene este momento dramático, de miedo, del bebé que fue cerca de morir en la panza de su mamá. Y así, con esta toma de conciencia, se reactualiza, regresa en el momento presente y se quita la emoción. Puede ser en interrelación con lo que sucede ahora y se quita el síntoma, la insomnia. Quiero decir que la terapia es como una reactualización de los aprendizajes. Un aprendizaje es útil a un momento,
Por ejemplo, en la guerra, de tener miedo de morir o de los alemanes en el año 40, está bien, es adaptativo, pero después es inútil. Entonces la terapia en descodificación es de encontrar el sentido biológico de las enfermedades. Gracias a este sentido, de revolver en la historia, en el origen, dónde viene este aprendizaje y dar como recursos, como nuevo sentido a este momento, y así el cuerpo no necesita reaccionar con problemas de reuniones o de otras cosas. ¿Okay? El doctor Hammer da la noción biológica a la descodificación, el doctor Erickson la forma de terapia breve, y Marc Frechet, el tercer hombre que me inspira para eso, para él todo es ciclos. Hay solamente ciclos en la vida como vibración o como de forma diferente. Hay muchos ciclos. Y así como las estaciones en el año, como las hormonas, como reglas, como todo lo que sucede en nuestra vida, tiene como un ciclo. Entonces, cuando viene un aprendizaje, un conflicto, un shock, esta emoción va a regresar en mi vida, va a regresar. Y así, gracias al trabajo de Marc Frechet, se puede encontrar el programador, el origen, como la fundación, como la raíz de ce que yo veo como un problema actual. Entonces, con estas tres personas, es muy importante de quitar el mental. Sabes que en Francia tenemos una costumbre de decapitador. Entonces, yo sigo con mi tradición de soy francés. Entonces, si una paciente está totalmente en el mental, yo lo decapito. Así vamos a una relación que será útil para cambiar eso, porque el mental es un mentiroso. El mental hace como una creación de un nuevo mundo. Es la razón por la cual estamos tan diferentes con la culpa del mental. Entonces, cuando se decapita la gente, estamos igual. Tenemos un cuerpo, manos, tenemos pulmones, y podemos empezar realmente el trabajo. Y, por ejemplo, es de revolver al animal adentro. El animal no va a entender nada de este juego. La realidad, el hombre es así. El hombre es así. Él quiere mucho el fútbol. No es mental, no es racional, no es intelectual. Es solamente como su emoción. Pero emociones existen también en la naturaleza. Darwin escribe en los años, creo, 1872, un libro sobre las emociones del ser humano y de los animales. Es el título. Entonces podemos imaginar, porque nunca yo tenía un tigre en terapia, pero podemos imaginar su emoción a este tigre o a este leones. ¿Parece que es la misma emoción? Me parece que no. Entonces, quizás emociones son universales, tienes un sentido natural. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón existen emociones? Mira, si usted está enfrente de este tigre o de este leones, ¿vos se siente igual? ¿Usted? Ok. ¿Qué va a elegir? Ok. Entonces, la emoción es una comunicación. La emoción es una comunicación. ¿Ok? Es para comunicar. Entonces, entiendes que hay como dos mundos. Hay el mundo más social, más controlado, más mental, y que es en la sumisión de la educación, de la cultura, que es el superior, y
este parte del ser humano está en la dependencia afectiva, por ejemplo. Eso es el ser social, pero ahora hablamos del ser más personal, más biológico. Y este es en el cuerpo y es con este ser que vamos a comunicar, no con el otro. Y que es muy natural, como aquí. Y así, las emociones que miramos ahora son también un aprendizaje. Las emociones son aprendizaje. Nosotros, en el pasado, hemos aprendido, quizás, algo así. Hemos aprendido la rabia, la tristeza, el miedo, el asco, desesperanza. Es un aprendizaje, como hablar español, francés o chino. Y cada emoción es una regresión. Cada emoción. Hay el falso tiempo, que es un tiempo horizontal, lineal. Es un falso, es como un esquema, pero una mentira. Y hay un mundo que es más espacial. Por ejemplo, antes, cuando yo encontré un perro, una perra, yo tenía miedo. Un miedo muy especial. Me asustó. Puede ser un chihuahua de México, puede ser un perro muy grande, pero me asusté. Y una vez me digo, ¿por qué? Es un chihuahua en plástico, por ejemplo, no, quizás no en plástico, pero pequeño. Y yo entendí, yo viví adentro que cada emoción es una regresión. Cada emoción es una regresión. Cuando yo encontré a este momento un perro, una perra, no tenía mi edad. Este día no tenía 50 o 40 o 35 años. Yo tenía 4 años. Yo tenía la edad que la primera vez yo aprendí esta emoción, miedo de los perros. Un miedo como muy particular. ¿Okay? Entonces, cuando yo tenía más o menos 4 años, en un lugar como una escuela, me acuerdo, viene un perro gigantesco de Pireneo. Pero no, para mí no fue un perro, fue como un oso. Me iba a comer o no sé qué, a matar. Entonces todos los infantes de este lugar gritamos, corremos, todos lugares. Y yo aprendí el miedo de los perros. Yo aprendí esta emoción que se parque en un lugar en mi cuerpo, en un órganos, en células, no en virtual, en el material. Después, cuando viene otro momento similar, parecido, viene la misma emoción, porque es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Y creo que estamos todos más o menos en reacción. No es el presente que reacciona al presente, es el pasado que reacciona al presente. Es mi pasado, como con este ejemplo de 4 años, es mi pasado que reacciona al presente. ¿Okay? Entonces estamos realmente poco a la hora, aquí. Son mis experiencias, son mi aprendizaje. Hay veces totalmente inútil, porque cuando tenía 40 años de ver un chihuahua, wow, no hay problema. En el mundo racional, en el mundo real. Pero hay esta dualidad. El ser humano, su cuerpo de dolor viene de esta dualidad. Tenemos muchas dualidades, como contradicciones aparentes.
La primera es el mundo real e imaginario. Yo imagino que inconscientemente que este perro es peligroso. En el real, no. Ok. Entonces, viene este chico, viene este momento, este aprendizaje para su supervivencia, para cuidarse de este peligro del pasado. Y hay esta dualidad entre el presente, el pasado, entre ce que yo siento y ce que yo creo, ce que yo pienso. ¿Okay? Y a veces es difícil de hacer como una armonía de estos dos lados del ser humano, como del cerebro izquierdo, que es racional, del cerebro derecho, que es más emocional. Como casar los dos. ¿Okay? Y entonces las enfermedades vienen de este mundo emocional, biológica. La emoción es un lenguaje, es una forma de comunicarse. Como con este leonés, el tigre, yo comunico lo que sucede adentro. Ahora vamos a imaginar que estamos siempre así. Vamos a quedar toda nuestra vida así. Okay? Vamos a hablar de vacaciones, de no sé qué, del trabajo, de la familia. Así. ¿Puedes imaginar eso? Podemos hacer una experiencia de 2 minutos. ¿Ok? Entonces, la idea ahora, elegir una persona cerca de ti ahora, 2 personas, tu vecino, tu vecina, ¿ok? Y puedes dar los apellidos, los nombres, c'est ça les prénoms, nombres. Y la experiencia es durante 2 minutos. Quiero que todas las parejas así hablan sin movimiento de la cara. Así. ¿Ok? Trátalo. ¿No funciona? Estoy rozando con la camisa. Ah, qué mala pata. Gracias, Iván. ¿Sin movimiento de la cara o sin expresión? No, sin movimiento, sin expresión, sin expresión. Ils peuvent pas, hein? Ils peuvent pas. On a commencé à 1h30. On a commencé à 1h30, je crois. Mais c'est bien qu'il y ait des espaces pour les questions. Parce qu'avec les autres, il n'y a pas eu beaucoup de questions là. Hein, on va peut-être ouvrir à plus de. Après, il y a le repas après ma conférence. Comment? C'est aisé, hein, avec l'espagnol. Oui, de plus en plus, ouais. De plus en plus, ouais. Le problemo, c'est problema. Ok. Ok. Et c'est drôle parce que Jean-Guillaume aussi dit la même chose. Ok, muy bien. ¿Qué sucede? Hola, hola. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la conclusión de eso? No se puede.
Muy raro, ¿verdad? Muy raro. Y podemos tomar la importancia de este lenguaje. No podemos hablar, no podemos comunicar. ¿No? No se puede. Y aunque Aunque estamos con teléfono. La persona no te ve. No te ve, está con tu celular en la calle, con una cara así, la gente te mira bien. Ok, me explico. Entonces, es como vital, como indispensable, ¿eh? Para sobrevivir, para la relación, ¿okay? Para existir. Creo que tengo un amigo, se llama Francesco Basile, que su idea es que la emoción hay un vínculo con la identidad. Cuando yo tomo conciencia de mi identidad, de quién soy y de quién es la otra persona. A este momento nací este lenguaje, que es la emoción. ¿Okay? Pero hay algunos momentos, como un rayo en el cielo, con esta diapositiva, que es un momento imprevista, un momento de shock. En nuestra vida sucede momentos así, con emociones muy fuertes, muy, muy fuertes. ¿Entendés la importancia en la comunicación? Porque hay momentos que mi emoción no la puedo sacar. Nadie la escucha, nadie la acoge. Nadie. Estoy solo con mi emoción. ¿Qué voy a hacer con esta emoción? ¿Okay? Estoy enfrente del tigre, que es mi esposo, mi esposa, no sé quién. Tengo miedo o rabia o otras cosas. Pero este momento muy fuerte, como este rayo en el cielo, ¿qué voy a hacer con toda esta energía? Este momento es tan importante que Beatriz, Jean-Guillaume y en todos los talleres hablamos de eso. El doctor Hammer, por supuesto, en otras terapias, hay veces, hablamos de este momento concreto que organiza nuestra vida. Todo este aprendizaje, todo este momento de shock va a estructurar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras reacciones. Sabes que tenemos reacciones diferentes al mismo evento, a la misma cosa. Viene de aprendizaje. Aprendizaje viene de momento importante, como un bioshock. Como alguien que recibe una carta profesional que dice, ya terminó tu trabajo. Uy, me acuerdo de una mujer que fue en vacaciones. Ella tiene una bella casa con un jardín bellísimo y se va un mes a vacación y cuando ella regresa sucede un problema pero gigantesco, este problema. Es que en español, no sé cómo se llama eso, en francés es la DDE, es Organización para hacer carreteras y las calles. Y el ingeniero se equivocó. Entonces hace la calle en su jardín. Se equivocó de 100 metros, no al muro, no al límite de su propiedad, pero adentro de su jardín. Entonces todos los carros, los peatones se van en su jardín. Imaginas la sorpresa. Es un momento. Ella regresa a su casa. Es un bioshock. Este bioshock, ella lo vive en su cuerpo, en su biología. Es un shock porque hay una necesidad biológica que no se puede cumplir, satisfacer. ¿Okay? Pasamos así nuestra vida con diferentes bioshocks, más o menos depende de las vidas. Y son momentos para cambiar, para crecer. Son momentos que permiten de adaptarnos a la realidad. No hay jardín, hay una calle ahora. Es el real. No voy a cambiar eso. En esta segunda. Después quizás voy a hablar con el ingeniero, no sé qué. Pero la enfermedad viene porque yo rechazo una parte del mundo real. Mi papá se divorció por el chico y yo rechazo eso. No quiero.
yo quiero que los dos sean juntos. Me acuerdo de un infante que viene con mucho enojo, mucha tristeza porque su papá se divorcian. Él ama a su mamá, él ama a su papá. Yo quiero ver ellos juntos. Él me dice eso. Entonces yo pregunté al chico cuál es la cosa de azúcar dulce que te gusta el más. Él me dice chocolate. Ok, muy bien. Y la cosa de sal que te gusta el más. Él me dice espinacas. Espinacas. Está muy bien, rico espinaca. Super. Y yo pregunté al chico, ahora quiero que tú comes cada día espinaca con chocolate. Él dice, qué asco. No, no, vas a comer eso. Y se pasa algo adentro de él. Que no fui, ¿cómo puedo decir? Que no fui mental. Se pasa algo adentro de él. Algo adentro de él, entendí la metáfora. Azúcar es mamá, sal es papá. Él no lo sabe. No habló a su racionalidad, a su cerebro izquierdo. Pero se sabe con el inconsciente colectivo. Entonces, sucede algo como, yeah. Y se sana de esta fantasía, de este capricho, de este deseo. El chocolate es rico solo. Espinaca, si le gusta, es rico solo, sin chocolate. Relación con mamá es hermosa, está bien. Con papá está bien. Pero no voy a comer juntos espinaca y chocolate. ¿Ok? Entonces, él se puede adaptar a la realidad. Puede adaptarse al mundo real. El mundo así es. Hay divorcio, hay falta de trabajo, hay no sé qué. Entonces, la enfermedad viene cuando hay un rechazo, como yo no quiero adaptarme a la realidad. Es duro, es difícil, es así. Que nuestra realidad, el problema, es como la falta de adaptación. Eso es el aprendizaje de este shock que miramos aquí. Cada shock o bioshock viene para algo. No digo que es fácil de adaptarse. En mi vida también hay un momento difícil de adaptación. Pero es el sentido del bioshock. Y cuando viene la enfermedad, es que no puedo ver como la avestruz o el león. No es difícil, no puedo ver esta cosa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, estoy entre el pasado y el futuro. Siempre estoy entre la memoria, los aprendizajes que sucede hace años y mis deseos como fantasías por el futuro. Pero el fundamental es que estamos como prehistóricos en la necesidad de sobrevivir, de comer, de dormir, de tomar, de protegernos del frío. Y podemos ir en las estrellas, pero estamos todavía ser humano con una buena cerveza. Okay. Estamos igual. No estamos robots, ¿no? No estamos robots. Estamos más que un robot, ¿no? ¿No crees que estamos un poquito más que un robot? Hay algo más que un robot. Y la enfermedad puede ser este camino de crecimiento hasta la altura, hasta la alegría, el placer, tranquilo, de seguir nuestro camino. ¿Ok? Ahora tenemos tiempo para preguntas, para amplificar algún asunto u otro. ¿Okay? Si cuando aparece una enfermedad es por la no aceptación de la realidad, ¿qué pasa cuando esta enfermedad aparece en la infancia? ¿Es de la madre o es del hijo?
Porque la no aceptación de la realidad de un niño de 5 años o de 4 años puede producir una enfermedad. Es mi opinión, mi hipótesis es que la enfermedad viene de este rechazo de una parte de la realidad. Como el ejemplo de un chico, su mamá se embaraza de una pequeña hermano, y yo no quiero este hermano, esta hermana, yo quiero mi mamá para mí solo, o mi mamá retoma su trabajo y no quiero esta separación, por ejemplo. ¿Okay? Yo pienso a una infante muy joven, como 4 años quizás, que tenía una fiebre, ¿okay? Muy caliente. ¿Cuál fue el sentido en este caso? Su mamá fue muy cerca de él, todo se pasa muy bien, pero un día ella necesita trabajar y se va a París toda la semana. El lunes, je reparle dans le truc. Ok. Ils vont faire des acouphènes. Alors, donc la mamá se va, el chico tiene una relación bella con su mamá, pero su mamá se va a trabajar a París el lunes y él se siente una presencia, le falta, le extraña la presencia de su mamá, su amor, su calor, su cariñoso. ¿Okay? Entonces empieza la fiebre. C'est que me falta de afuera y encontró adentro. ¿Okay? Y su cuerpo tiene esta inteligencia biológica de hacer como una fiebre, como calor, como una trampa para quitar el estrés. El estrés es el frío, la ausencia. Entonces, pienso a otra mujer de 56 años que también tiene calor. Es menopausa, me dice esta mujer, pero hay otras mujeres que no tienen este síntoma de calor. Es desde que su mejor amiga se murió. Ella extrañó esta amiga. Para esta mujer la muerte es frío. El cuerpo muerto es frío. Entonces me doy el calor de manera biológica, inconsciente. Entonces es una trampa. Así una parte de mí piensa que ella vive con el calor, que mamá está aquí, con este calor. ¿Okay? Entonces el chico tiene sus propias necesidades, sus propias emociones, entonces sus propias reacciones al mundo. Y puedes acoger o rechazar este mundo. Y hay mucho homeópata que dice que infección de la infancia viene cuando, con fiebre u otras cosas, viene cuando crece el chico, cuando él supera problema, etapa de la vida. ¿Okay? Entonces es un aspecto, el rechazo de la realidad, otro es de buscar el momento presente, la emoción que sucede a este instante. ¿Te contesté? ¿O hay otras preguntas adentro? Cristian, para el ordenador. La frecuencia de Cádiz pregunta: ¿consideras que el mayor porcentaje de nuestras enfermedades van apareciendo conforme el sistema social en general se desarrolla, ya que hoy en día existen más enfermedades que antes? Soy terapeuta y también, por supuesto, profesor, etc. Pero soy terapeuta en el fondo. Y nunca yo he ido a una terapia a una, ¿cómo puedo decir? A una estadística. Es interesante, pero nunca viene estadística en mi oficina. Y quiero decir que quizás hay más cáncer, más alergia, más eso, pero yo encuentro cada persona con su necesidad. Entonces yo puedo tener hipótesis de la gente no puede sacar su emoción como antes, tiene yoga para hablar de sí mismo. Ahora hay más comunicación, pero menos relación, que no es igual. Puedo tener hipótesis de este cambio de sociedad
de esta forma, pero no lo sé. Y es cada persona que me importa, es la persona que viene para cambiar algo, para encontrarse misma. Entonces no tengo una respuesta para este contestar. Lucía Brancato de Venezuela pregunta, ¿por qué y de dónde proviene la microcefalia? Nunca yo he encontrado a alguien que tiene estas enfermedades de microcefalia, entonces no lo sé. Pero otra vez no voy a contestar con esta segunda pregunta. Y voy a dar quizás frustración, pero es interesante esta frustración porque tengo una certeza. Mi certeza no es, el conflicto de microcefalia es eso. El conflicto de esterilidad es eso. El conflicto de sobrepeso, eso. El conflicto de riñones, eso. No necesito certeza. Necesito como hipótesis, como compréhensión, como pues aprendiste gracias a Jean-Guillaume y Beatriz. ¿Por qué digo eso? Mi certeza es que la persona que tiene la enfermedad tiene también la contesta a tu pregunta. Entonces, nuestro trabajo a la escuela es de escuchar y de encontrar este sentido. Te voy a dar un ejemplo de un bebé que viene, no es microcefalia, no me acuerdo el nombre, pero él tiene un cráneo como no así, pero como un hueco. Cráneo. Como un bal de ping-pong, una bala de ping-pong, tum, tum, ¿ok? Entonces, yo no sé. Pero tengo experiencias, como nosotros tenemos experiencias que queremos difundir aquí. Entonces, no sé, el conflicto de este chico viene los papás. Y yo escucho, porque yo sé, tengo esta certeza, que en la historia familiar hay la contesta, hay el sentido. Siempre así se pasa en la sesión. Y el papá me cuenta, después quizás media hora, regresa una historia pero antigua. Él tenía quizás 15 años, quizás 14, Rubén, menos que 12 años, que él tenía como 12 años, Rubén. Él con su hermano, más Rubén, de 7 años quizás, se va a la casa de la abuela. Y es el día de descanso, no hay de escuela, la mamá se va a trabajar y dice a su mamá, cuida mis dos hijos, tranquila. Y la abuela dice, puedes disfrutar en el jardín, pero no va en la calle, es peligroso. Abuela. Pero el más grande dice, sí, vamos a la calle, vamos en bicicleta, escondido. El Rubén dice, sí, es interesante, como porque es prohibido eso. Sí, vamos. Y el Rubén se va a, no sé cómo dice, derrière la bicicleta, sur le porte-bagages. Ok. Se coloca detrás de la bicicleta juntito a su hermano. Ok, el más joven se colocaliza, se le Sí, se engancha a su hermano en la bicicleta. Ok, y se van los dos en la bicicleta. En la calle grande viene carros y carros. Y a un momento, la bicicleta se cae. Y el hermanacito, el chico, se cae y viene un carro que golpea el cráneo. Y el grande se asustó, tiene miedo, regresa a la casa de la abuela
el chico llora, viene sangre, viene la mamá de su trabajo que va al hospital, etc. Y la mamá dice, nunca va a regresar a la casa de tu abuela. Viene mucho grito, mucha rabia. Y fue la última vez que ellos vi la abuela, imagínate. Todo eso por esta culpa de una carro toca esa parte del cráneo. Años después, crece el grande, encuentra una mujer, viene un bebé, exactamente esta parte del cráneo es como una bala de ping-pong. No está así, está así. Es la solución perfecta de este momento, porque por la biología no existe el tiempo. Entonces, es la solución de este momento. Estamos adaptados al momento del pasado, siempre. ¿Ok? Entonces, si antes de esa sesión alguien me dice, ¿cuál es el conflicto de esta enfermedad que no me acuerdo el nombre? Craniocéphalo, no me acuerdo. Entonces, de este chico no lo supo. Ahora te digo por este caso. Entonces, microcefalia, no lo sé. Pero si alguien tiene este caso, este problema en una familia, voy a escuchar donde es la contesta, la solución. Y siempre la contesta, la solución está dentro del paciente o del árbol familiar. Está aquí. Está dentro del síntoma. Adentro del síntoma se encuentra el sentido del síntoma, el origen del síntoma, y el tratamiento del síntoma también. D'autres questions? ¿Sí? ¿Te escucho? Me gustaría saber tu visión de cuando nace un niño con parálisis cerebral. Quelle serait ta vision du fait qu'un enfant naît avec une paralysie cérébrale? Enfin, musculaire plutôt. Una parálisis muscular, mejor. No, cerebral. Parálisis cerebral. ¿Parálisis cerebral produce parálisis muscular o parálisis verbal? ¿Qué tipo de síntomas produce? Cuando un niño nace con parálisis cerebral, en las víctimas de un niño que nace con parálisis cerebral casi muerto, Presque el mort. desarrollo sea que sea, pero cuando un niño nace con esta patología ya de bebé, los primeros días no se puede saber si va a ser una parálisis. Continuez déjà avec cette Cuando un niño problématique. viene al mundo con una parálisis Il vient au cerebral. monde avec une paralysie cérébrale, ça serait quoi? Ok. Donc, la vida, cuando empieza la vida no empieza cuando nacimos. El parto, se dice? La naissance? Sí, sí. No empieza con el parto. Empieza en la vida aérienne, empieza en el parto, pero la vida biológica empieza en la concepción. Y en la concepción, entonces, hay necesidad de las células, de las primeras células. Y cuando hay vida, hay potencialmente conflicto. ¿Ok? Cuando hay vida, hay potencialmente conflicto. ¿Ok? Cuando hay vida, hay posibilidad que la necesidad no será satisfecha. La necesidad no esté satisfecha. Satisfecha, ¿ok? Entonces, en la panza, en el útero, puede venir conflicto en el bebé, por dos razones. Primera es que el bebé está en fusión biológica con la mamá. Porque su oxígeno, su comida, todo viene gracias al cuerpo de la mamá. Es una fusión biológica. Si no hay mamá, el bebé no existe o se murió. ¿Okay? Entonces, como vos lo entendiste, las emociones tienen una base biológica. Entonces, si viene un conflicto en la vida de la mamá, el bebé lo siente igual. Siente la misma emoción. Se va a soñar al mismo tiempo que su mamá hace los sueños. Es una fusión fuerte entre los dos. Entonces, si la mamá tiene un conflicto, por ejemplo, me quiero ir porque
me aburrí este esposo, este trabajo, no sé qué, quiero irme, pero no puedo, es un conflicto motor. Quiero hacer movimiento, pero no lo puedo. Si me voy, estoy sola. Si, por ejemplo, yo pienso una mujer, ella ve que su esposo tiene una otra mujer. Ella dice, me voy. Pero si me voy, hay los otros chicos a la casa. No tengo trabajo, no tengo plata. Entonces me quedo a la casa. Entonces la mamá tiene un conflicto motor, siente esta emoción. El bebé que está en su útero también tiene la misma emoción por esta razón de fusión biológica. ¿Okay? Y entonces cuando él nace, puede tener un síntoma de parálisis motor o cerebral, como quieres. Adicionalmente, el bebé tiene su necesidad. Y si la mamá está en estrés, muy importante, el sangre se va menos en la piel y también en el útero, menos sangre. Por esta razón va a venir contracción del útero, aborto o falta de oxígeno al bebé, que puede sentir miedo de morir, o necesito de salir u otras cosas. Entonces puede venir un bioshock programador con sus propias emociones. Entonces el bebé tiene dos vidas, como un conjuntos de emociones de la mamá y de la suya. Entonces voy, en este caso, buscar toda la historia del embarazo que sucede, que fue los bioshocks, los dramas de la mamá, para iniciar, y que sucede en su vida, y que puede iniciar esta enfermedad al bebé. No, es que a mí me habían dicho, porque es mi hermana, es la mediana, y me habían dicho siempre que era cuando un árbol genealógico es tan tóxico que hay un bebé que se sacrifica a, no sé cómo decirte, para sanarlo o tal, ¿no? Entonces, claro, si vamos a buscar la lógica biológica, está bien lo del árbol genealógico, pero claro, tal vez lo entienda mejor así como me lo has explicado. Hay diferentes sentidos posibles. No lo voy a buscar en mi cerebro, no lo voy a buscar tampoco en mis libros, lo voy a buscar adentro de la persona. Ella tiene la contesta. Es que tú dijiste ahora mismo, si impacta, si hace algo a tu hermana, si se pasa, ok, está útil. Okay. Si es mental, es por la basura. ¿Entiendes la idea? Hay diferentes caminos posibles. Pero el correcto va a hacer algo en la biología, como una reacción. Yo pienso a un hombre que tiene problemas de tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles. Y viene muchas interpretaciones de Aquiles, el hombre de Grecia, tienes un padre que viene de Grecia, no sé qué. Es interesante mentalmente, pero no se pasa nada. Pero una vez, en la sesión, él se acuerda de un momento a la escuela. Y el profesor hace eso. Él fue en el fondo de la clase y él habla con el vecino. El profesor se enojó, dice, viene, él se va en el fondo, levántate, si puedes, y le tira por los pelos. ¿Qué hace el chico? Se va y después camina hasta aquí. Pero sur la pointe des pieds. Sobre la puntita de los pies. Imagínate, sur la punta de los pies, camina así, enfrente de todo el grupo. Entonces, el estrés es aquí, el tendón de Aquiles. La solución, si no tengo de tendón, de tendón de Aquiles, no puedo hacerlo. C'est que entonces, él entiende el sentido de su enfermedad y se sana. ¿Entiendes lo que yo digo? Sí. Con tu mental. Pero el hombre le entiende con su cuerpo.
es la diferencia. La entiendo. Quería ver tu visión. Quería ver otra visión, la que me has dado. Sí, pero, ok. La última será con la paciente, con tu hermana. Ok, muchas gracias. Entonces, una última y después vamos a satisfacer necesidades biológicas. Señora, ¿te escucho? Por la última. Dos cosas. Una, a mí me parecen un poco así pares, que es la regla muy dolorosa, muy abundante y que puede llevar a anemias, o sea, unas contracciones realmente en la regla, chicas jóvenes normalmente. Y después al contrario, que nos estamos encontrando con falta de regla, ovarios poliquísticos y también chicas jóvenes con acné, con temas hormonales y a ver cómo lo ve él. Alors, c'est là où le décodage... Es un buen ejemplo de ilustración que la descodificación trabaja con los médicos, con la alopatía, con examen, porque el problema de regla puede venir de muchas situaciones que puede ser hormonal, por ejemplo, como falta de estrógeno. Puede venir del problema de útero. Entonces vamos a descodificar la enfermedad precisa. ¿Okay? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la relación de la mujer con su feminitud. Yo pienso a una paciente que crece, chica, como un chico. Su mamá quiere un varón y ella juega con los otros niños, fútbol, todo eso. Pero cuando vienen las primeras reglas, ella, su mamá dice, ya, terminé, no vas a jugar más con los chicos, es peligroso, te puede embarazar, bla, 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 eso. Entonces ella rechaza su feminitud. La relación, para ella fue la relación con la imagen de ser mujer. Cuando es doloroso, voy a buscar una forma de ser rebelde. No me gustan las reglas. ¿Se dice así? Rebelde. Es doloroso las reglas de la escuela, de la familia, mi relación a eso. Y entonces es la relación también con su cuerpo, también su cuerpo de mujer. Entonces voy a escuchar eso. Y también yo escuché una vez la relación con la familia. Se dice en español como en francés, vínculo de sangre, para hablar de la familia. Entonces cuando viene regla para esta mujer, fue doloroso los vínculos con su familia, con el sangre. Y se sana también. Entonces voy a buscar de esta forma de manera específica, porque es el sangre. Cuando yo escuché a la mujer anterior que dice, hay un problema en el árbol, entonces un niño se sacrificó. Quizás, no sé. Pero ¿por qué esta forma? ¿Por qué es parálisis y no sterilidad? ¿Por qué parálisis y no microcefalia? Específica, la descodificación es muy, muy específica. Entonces, espero que aprendiste cosas y fue un placer de comunicar con vosotros. Muchas gracias.